La descripción de un producto con su listado de funciones, beneficios y especificaciones puede llamar la atención de un cliente, pero definitivamente un pitch de venta con una historia basada en datos puede lograr mucho más. Damos la bienvenida a Sonia Ardila, líder de transformación digital en Digitai.co, quien nos viene a exponer cómo vender un producto con data storytelling. Estadísticas, matemáticas, datos e historias son las herramientas que Sonia usa para ayudar a las compañías a entrar en la era digital en Digitai.net. Tiene experiencia en análisis de datos y data storytelling y adicionalmente es profesora de métodos cuantitativos de la Escuela de Matemáticas de la Universidad Sergio Arboleda. Sonia, bienvenida al Pabellón del Conocimiento Inexmoda UPB. Bueno, buenas tardes. Qué bueno estar aquí en este evento que conecta saberes en torno a la economía naranja, economía que según el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, corresponde a bienes y servicios, y seguramente ya lo han hablado en este evento, que son bienes y servicios en donde usamos la creatividad y el capital intelectual para generar riqueza. Y esa economía naranja, que incluye áreas como música, cine, arte y por supuesto moda, también tiene unas áreas de soporte como desarrollo de software, desarrollo de aplicaciones y nuevas tecnologías. Hoy les voy a hablar de cómo vender una aplicación o un producto con data storytelling para diferenciarlo. Puede ser un producto de tecnología como una aplicación o puede ser una nueva tendencia que ustedes quieran presentar, que quieran marcar en el mundo en el que están, en la moda. Porque así como ustedes pueden tener buenas ideas en su industria, en su sector, pueden tener una idea de un blog de moda, una aplicación de moda, o un nuevo tipo de estilo de vestir en diferentes ocasiones. También hay otras personas en otros lugares del mundo que también pueden tener unas ideas muy buenas. Entonces necesitamos diferenciarlas y vamos a ver cómo hacerlo con Data Storytelling. Como les contaban al comienzo de la organización, soy socia de Digitai y trabajo en un área muy interesante que se llama Imagineering, en donde diseñamos herramientas digitales para darle poderes especiales a los seres humanos. ¿Y eso qué es? Son seres humanos como Sandra, una vendedora de la industria automotriz en un concesionario que con una aplicación nuestra que se llama Hobot puede hacer más engagement y más ventas con sus clientes. Además, soy coorganizadora del Meetup Machine Learning and Data Science, Colombia AI, líder del equipo de Data Storytelling de Científicas de Datos. Es una organización que promueve la ciencia de datos. Como veían, tengo una cátedra de métodos cuantitativos en la Escuela de Matemáticas de la Sergio Arboleda, en la Universidad en Bogotá, y corro 10 kilómetros todos los días. ¿Aquí hay corredores? Ah, muy bien, muy bien. Listo, entonces, primero les voy a contar, les voy a vender el producto sin data storytelling. Ustedes pueden estar mañana en un evento, en un Fashion Startup Challenge, presentando su idea y lo vamos a hacer en este caso al revés. Ustedes son el jurado de ese evento. Yo les voy a presentar mi producto, pero en esta ocasión primero va a ser sin data storytelling. Ya después vamos a ver el cambio. Entonces, para que aprendamos cómo diferenciar el producto, vamos a ver primero el sin, la parte de sin data storytelling. Seguramente muchos de ustedes queremos mejorar, queremos aprender nuevos lenguajes de programación o queremos leer más libros, hacer más ejercicio, aprender más de nuestra industria, información o tendencias sobre textiles en la industria en la que estemos. Pero seguramente muchas veces esas metas, esos propósitos se nos quedan en sueños y no pasa de ahí. Pero eso es hasta hoy, porque ha llegado la aplicación SuperMe
Y esta aplicación nos permite compartir nuestros logros con nuestros amigos para entre todos jalarnos y crecer y poder lograr esos objetivos. Es una aplicación escrita en Java, disponible en iOS, en Android, en donde la gente crea una cuenta o se registra desde alguna de estas redes sociales y comparte sus logros en alguna de estas categorías que vemos, como los diplomas obtenidos en los cursos que tomamos, las lecturas o los libros que estamos leyendo en el momento, nuestros récords deportivos, los eventos en los que participamos y en general todos los premios que ganamos. Así funciona SuperMe. ¿Y cómo lo hacemos? Pues usamos lo que más nos gusta usar en el celular, la cámara del celular para tomar la evidencia de esos logros o subir los archivos de los diplomas o tomar las fotos de los eventos y las subimos. ¿Y qué nos ganamos a cambio? Nos ganamos trofeos y medallas que nos da la aplicación, pero sobre todo lo más importante es que nos ganamos el aplauso de nuestros amigos que nos invita a seguir mejorando cada día. Hasta aquí mi pitch de SuperMe, de la aplicación, sin data storytelling. Entonces, señores del jurado, crean en mí, inviertan en SuperMe, funciona, hagan un acto de fe y crean en SuperMe. Entonces, ahora vamos a pasar a la parte de data storytelling. ¿Y por qué a los seres humanos nos gustan tanto las historias? ¿Por qué estar aquí hablando de data storytelling? Pues es que al cerebro le encantan las historias, empezando por ahí. Cuando oímos una historia, el ritmo al que fluctúan las neuronas, las conexiones neuronales de quien cuenta la historia y quien la recibe, empieza a ser el mismo. Eso se llama acoplamiento neuronal o neural coupling. Y cuando oímos una historia, el cerebro lo que hace es disparar o tener una descarga de dopamina y eso se traduce en placer. Entonces, nos encantan las historias. Seguramente ustedes se acuerdan de la ley de gravedad, que dice que todos los cuerpos en el universo se atraen con una fuerza directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separan. ¿Sí se acuerdan de la fórmula, verdad? Claro. Muy bien. No, yo tampoco, tuve que repasarla para contarles cuál era la ley de gravedad. Nos acordamos de la historia, nos acordamos de Newton, que estaba debajo de un árbol, le cayó una manzana y la humanidad tuvo su eureka moment. ¿Sí o no? Nos acordamos de esa parte. Entonces veamos la estructura del data storytelling. Tiene 3 componentes básicos, claves. Los datos que los analizamos con estadística, con cualquier paquete que usemos, R, Python, cualquiera, pero usamos la estadística, visualizamos esos datos y narramos pues, lo que vemos y lo que hemos analizado. Al mezclar esos 3 elementos logramos un cambio, logramos que algo pase, que alguien tome una decisión, eso es lo que queremos que pase. Entonces desglosemos esto en partecitas. Cuando hacemos el análisis estadístico de los datos y solamente lo narramos un análisis de datos, lo que hacemos es explicar una situación, que es algo así. Y ustedes de pronto les ha pasado, a veces en sus trabajos o en la universidad, tienen una idea muy buena y lo que hacen es analizarla y tienen cifras. Mire que ahí hay porcentajes, ahí hay promedios, hay un análisis de datos, pero está narrado y no es que digamos muy atractivo para ver de qué se trata la idea. Cuando lo que hacemos es mezclar el análisis de datos con la visualización, entonces iluminamos, es como poner una linterna y ahí podemos ver un poquito más claro esa idea, como esta, por ejemplo. Aquí vemos a Hans Rosling mostrando una visualización de análisis de datos. Un momentico, ya, acá. Acá vemos, esta es la visualización de los datos. Aquí vemos un mapa como con heat map o mapas de calor para mostrar, en este caso, tasas de desempleo. Entonces, en vez de redactar que la tasa de desempleo en los diferentes estados o departamentos son tal departamento, tanto por ciento, tanto, lo que hacemos es mostrar la imagen y con una escala la gente puede ubicar
el valor que quiere y se entendió muchísimo más claro y muchísimo más fácil. Esa es la visualización de los datos. Y cuando narramos lo que visualizamos, damos un pasito más allá. Lo que hacemos es involucrarnos e involucrar a la gente un poco más. Y aquí está, ahora sí, Hans Rosling, que era un gran data storyteller, médico y estadístico sueco, que murió hace 2 años, y les recomiendo ver sus presentaciones de análisis de datos. Habla mucho de mortalidad infantil con un análisis maravilloso y una narrativa muy bien estructurada. Y ahí entonces lo que hacemos es enganchar un poco más a la gente. Y mezclando esos 3 elementos, lo que hacemos es generar cambio. ¿Qué más elementos hay? Además de esos 3 que vimos, tenemos protagonistas, porque esto es una historia y cuando uno está haciendo algo de data storytelling a veces se siente como escribiendo una novela, un guión, pero sí necesitamos unos protagonistas, necesitamos un conflicto o una situación a mejorar y una solución, porque algo que empieza debe terminar en algo distinto al comienzo. Entonces, en la fase 1 presentamos a los protagonistas y los protagonistas son los datos. Y para presentar a los protagonistas los exploramos, los conocemos, los exploramos viendo su forma. Hacemos EDA, o Exploratory Data Analysis, o análisis exploratorio de datos, que consiste en ver la forma de los datos y concentrarnos más en la forma de los datos que en las fórmulas estadísticas. Así dominemos la estadística, tenemos que aguantarnos las ganas de sacar la fórmula para ver la forma de los datos. Yo le digo a mis alumnos, es como tener los datos, tenerlos imaginarnos que es pintura y lanzar ese balde de pintura a un lienzo en blanco, ver cómo caen. Y ahí ya empieza uno a ver la forma de los datos y eso da pistas antes de pasar a cualquier fórmula. Para entender esto, o sea, para entender por qué yo les hablo de la importancia de la forma de los datos más que de la fórmula cuando empezamos a explorar datos, imaginémonos lo siguiente. Imaginémonos que todos acá somos socios de una cadena de supermercados y en 4 puntos, en 4 supermercados, hemos recibido quejas en el área de servicio al cliente por las demoras en las filas para pagar. Por supuesto, nos preocupamos, vamos a tomar un correctivo y decidimos en esos 4 puntos hacer una medición en las filas. Entonces, decidimos medir los tiempos cuando tenemos una caja abierta atendiendo, o 2 cajas, o 3 cajas, o todas las cajas funcionando. Y ver cuánto se demora la gente en fila hasta que llega a ser atendida. Hacemos eso durante una semana, se recolectan los datos, llegan los datos, y lo primero que se nos ocurre hacer es ir a sacar las estadísticas descriptivas. Y entonces vemos nuestras estadísticas descriptivas set 1, 2, 3 y 4, supermercado 1, 2, 3 y 4, y nos damos cuenta que los promedios de nuestra variable X es el mismo, igual pasa el promedio de la variable Y, las desviaciones estándar son las mismas, la correlación es la misma en los 4 supermercados 0.82 y de remate la recta de regresión tiene la misma fórmula, Y igual a 3 más 0.5X. Por supuesto decimos que eso pues, no puede ser, eso es un error porque los 4 puntos no pueden tener el mismo comportamiento de los clientes, de las personas. Entonces nos imaginamos que alguien, por accidente, hizo un copy-paste de uno de esos puntos y lo replicó y nos quedaron 4 datasets iguales y por eso todo nos salió igual. Entonces pedimos la data cruda de los 4 supermercados y nos llega, este es el encabezado, supermercado 1, 2, 3 y 4, y si vemos en donde está esa flecha, miren acá este X5, 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 X8, y así para todas las filas, acá hay un 10, 10, 10, 8 y en las Y también hay un 8, 9, 7, 4, 6, 5. Entonces nos sorprendemos todavía más porque resulta que nadie hizo copy-paste. Los datos son diferentes. Pero entonces, ¿cómo así? ¿Por qué las estadísticas descriptivas nos mostraban lo mismo? Entonces, cuando vemos eso, finalmente decimos, bueno, veamos la forma de los datos. Y esta es la forma de los datos. Entonces acá vemos efectivamente que la recta de regresión es la misma, pero miren el comportamiento de los datos. Los datos son
totalmente diferentes en cada uno de los 4 puntos de venta. Lo que les acabo de contar es un concepto muy, muy poderoso en estadística que siempre los debemos tener presente y se llama el cuarteto de Anscombe. Y el cuarteto de Anscombe lo que nos dice es que la forma de los datos es muy importante y no nos olvidemos y primero veamos la forma y después saquemos la fórmula. Y esto que nos dice la importancia, nos habla de la importancia de la forma de los datos. ¿Por qué? Porque los datos son el contenido y es el rey, pero la forma de los datos nos llevan a encontrar el contexto. Y el contexto es la reina, y sin contexto no hay historia. Entonces, sigamos con nuestra fase de Data Storytelling. La fase 1 fue presentar a los datos y explorarlos, con análisis exploratorio de datos. La fase 2, vamos a decidir qué sentimiento queremos generar en quienes oigan nuestro discurso de venta o nuestro pitch. Queremos que se sientan felices, que se sientan sorprendidos, muy sorprendidos, pensativos, como que le dieran final a la historia, que sientan miedo, que sientan vergüenza, que sientan rabia o que se sientan empoderados, el sentimiento de Buzz Lightyear, que quieran ir hasta el infinito y más allá a conquistar el mundo y ser parte de algún cambio. Entonces escogemos qué sentimiento queremos generar. En la fase 3 es muy interesante y lo van a ver en el nuevo pitch de SuperMe. Le lanzamos piedras a los protagonistas. Y eso en términos de análisis de datos quiere decir que le lanzamos piedras a los datos. ¿Eso qué quiere decir? Que encontramos un outlier. O sea que dentro de la historia los datos comparten unas características y van todos juntos, pero de repente en una variable todas las observaciones que aparentemente comparten algo igual, esa observación se sale y rompe algo. Que es como cuando estamos viendo una película y ya creemos saber quién es el asesino. Y ya uno dice, él fue, por esto, él fue. Y algo pasa en la película y ups, parece que entonces él no fue. Y ese giro, ese rompimiento, hace que tengamos a la audiencia atenta hasta el final de la historia. Entonces siempre hay que encontrar un outlier, o sea, en datos, un dato que se salga. Y ya van a ver cuál es en el nuevo pitch de SuperMe. Y en la fase 4, en la última, hacemos nuestra presentación. Imaginémonos que son ustedes en un startup de fashion, hacen su presentación con Data Storytelling y generan cambio. Logran lo que quieren lograr. ¿Cuál es el propósito? Entonces, pensemos en la aplicación SuperMe, la primera que les conté y que les presenté a ustedes, señores del jurado, sin Data Storytelling. Yo les dije cómo funciona la app y para qué sirve. Pero para hacerle Data Storytelling, entonces pensemos primero qué nos inspiró a crear esa aplicación. Nos inspiró a aumentar el crecimiento personal, aumentar la competitividad, aumentar el tiempo productivo. Y entonces empezamos a leer sobre esos temas. Empezamos a hacer EDA, análisis exploratorio de datos encontrados sobre estos temas, para encontrar el contexto. Y esta fase es larga. Entonces empezamos a buscar fuentes, por ejemplo el Foro Económico Mundial, en donde hay mucha información de competitividad, de tiempo productivo, y una fuente nos lleva a otra, una variable nos lleva a otra, y de repente encontramos un artículo sobre los países con más días festivos al año en el mundo. Y vemos que Colombia lidera con 18 días junto con India. Y nos preocupamos un poquito. Entonces uno dice, con tantos días festivos, pues de pronto por eso es que no crecemos al ritmo en que deberíamos crecer. Y nos llama la atención ese tema. Y miren que ahí empezamos a encontrar el contexto. Y nos agarramos de ese tema de los días festivos para empezar a contar nuestra historia. Y entonces este es nuestro primer dataset que armamos con la información que es extraída de ese artículo,
en donde están los países con más días festivos en el mundo en 3 continentes, América, Europa, Asia. Ahí ustedes ven 18 días, 16 días, y ven que lidera India acá en Asia con 18, Colombia en América con 18. Están en el top. Y seguimos trayendo fuentes y datos, puntaje de competitividad, PIB per cápita, tasa de desempleo. Cuando uno está explorando datos, se llena de mucha información. De hecho, al final, más de la mitad no la termina usando, pero igual la tiene que leer, la relaciona, le hace cruces, le hace correlaciones, le hace análisis estadístico, así no la vaya a usar, pero necesita encontrar ese contexto para contar la historia. Entonces nos llenamos de toda esta información, de todas estas variables, con algún lenguaje de programación, en mi caso R, o puede ser Python. Hacemos el análisis y empezamos a jugar con los datos por todo lado a ver qué podemos ver. Y hacemos EDA, entonces acá hacemos unos boxplot, vemos PIB per cápita por los países, pero agrupados en continentes. Hacemos relación de variables, de 2, 3, 4 variables al mismo tiempo, y empezamos a ver una que otra sorpresa, tomamos nota de esas sorpresas, y empezamos a hacer correlaciones teniendo en cuenta que la correlación no implica causalidad, y que esto que podemos encontrar aplica para los países con más días festivos al año. Luego pasamos a la fase 2. Vamos a escoger cuál es el sentimiento que queremos generar. Y yo escogí entonces queremos generar ese tipo de sentimiento en el pitch. En la fase 3 encontramos el outlier, ya van a darse cuenta cuál es el outlier. Y entonces ahora les voy a presentar SuperMe con Data Storytelling. Y el pitch dice así: cuando descubrimos que nuestro país es líder en el mundo de más días festivos al año, pues no nos emociona mucho, quedamos un poco preocupados porque pensamos que eso puede frenar el ritmo de crecimiento de nuestro país. Entonces empezamos a analizar variables y efectivamente vemos, cuando analizamos la cantidad de días festivos al año con el trabajo informal en esos países, y descubrimos que no existe correlación, ni positiva ni negativa. No podemos decir que esos países, los que más días festivos tengan más tasa de trabajo informal. Igual sucede cuando relacionamos los días festivos con las muertes violentas por cada 100.000 habitantes. No existe correlación ni positiva ni negativa. Pero entonces, cuando relacionamos la cantidad de días festivos al año con el PIB per cápita de estos países, tampoco hay correlación, ni positiva ni negativa. Y lo mismo pasa con la tasa de desempleo. No podemos decir que en estos países que tengan más días festivos al año, entonces tengan más desempleo. Entonces seguimos analizando, vemos la competitividad y los vemos agrupados por continente, y vemos que los países en América tienen menos competitividad. ¿Pero por qué? Los países que están acá tienen un aspecto en común, y son la gran cantidad de días festivos al año. Entonces vemos, bueno, pero ¿para qué sirven los días festivos? Para algo tiene que servir. ¿Será que hace a la gente más feliz? Entonces relacionamos los días festivos al año de esos países con el puntaje de felicidad, y tampoco, no es que los que tengan más días festivos entonces sean más felices, y tampoco hay correlación con el puntaje de competitividad. Entonces, en este punto lo que pensamos es, bueno, tal vez lo que pasó es que los países fuertes en este dataset que vimos al comienzo, economías como Finlandia, Corea y Japón, lo que hicieron fue que antes tenían más días festivos y lo que han hecho es bajarlos. Pues tiene sentido. Y resulta que la respuesta es no. Japón tenía 15 días festivos en el año 2015 y en el año 2016 estrenó su día festivo número 16, el Día de la Montaña. Y lo hicieron así porque los japoneses no se tomaban el tiempo para desconectarse de sus actividades productivas y siempre querían estar produciendo. Y este tipo de información entonces nos facilita entender noticias como esta. Este doctor, el doctor Hinohara, murió a los 105 años, hace 2 años,
Y lo que más sorprende, pues no es que haya vivido 105 años, sino que lo más sorprendente es que le encontraron en su agenda actividades para los siguientes 2 años. Congresos, consultas con sus pacientes, eventos. Entonces, pues ya vemos que era muy optimista el doctor Hinohara, pero además eso nos lleva a ver que no se trata de ese tiempo, no se trata de los días festivos que incidan en si una economía, un país avanza más rápido que otro. Se trata de la forma de ver el mundo, de la forma o la actitud hacia la vida. Entonces nos preguntamos, ¿qué podríamos hacer los colombianos para avanzar más? No vamos a convertirnos en japoneses de un día para otro. Pero ¿qué podemos hacer? Porque sí es cierto que los colombianos tenemos sueños y queremos mejorar. Eso es cierto. También es cierto que algunos colombianos dicen que no les alcanza el tiempo, que no tienen tiempo para cumplir todas estas metas. Y eso también es cierto. Si vemos el índice de tráfico a nivel mundial, en las ciudades más congestionadas del mundo, la número 6 es Bogotá. Los bogotanos pasan 75 horas al año metidos en trancones, en atascos, al movilizarse de la casa a la oficina. Y si vemos el top 10 de las ciudades más congestionadas en Latinoamérica, hay 3 colombianas, Bogotá, Medellín y Cali, dentro de las 10 más congestionadas. Entonces, ¿qué podemos hacer para que los colombianos, los profesionales jóvenes, las mamás, las secretarias puedan cumplir sus sueños, puedan mejorar, puedan aprender más cosas? Si no tenemos de pronto la disciplina de los japoneses, ¿pero qué podemos hacer? ¿Qué nos gusta mucho a los colombianos? Nos gustan las redes sociales. Y de hecho, contrario a los japoneses, que son los que menos tiempo pasan en redes sociales, el 61% de los adultos colombianos usan redes sociales frente al 39% de los adultos japoneses. Entonces, por esto, SuperMe es la red social que nos va a permitir alcanzar todas nuestras metas compartiendo nuestros logros con nuestros amigos para sacar la mejor versión de nosotros mismos, nuestro SuperMe. Y funciona creando una cuenta, logueándose desde otras redes sociales y compartiendo nuestros logros en diferentes categorías como cursos, lecturas, récords deportivos, y que nos ganamos, subimos la evidencia de estos logros con nuestra cámara y a cambio nos ganamos el aplauso de nuestros amigos, trofeos y medallas y menos likes, porque si queremos likes y que nos digan bonitos, para eso está Facebook. Pero si queremos el aplauso de nuestros amigos porque estamos creciendo y estamos aprendiendo, para eso está SuperMe. Y ese aplauso de nuestros amigos es el que nos motiva a sacarle mucho más tiempo y a optimizar cada minuto de nuestras vidas para crecer. Así que, señores del jurado, si queremos un mejor país, una Colombia que crezca a un ritmo mucho más rápido, lo primero que tenemos que hacer es sacar la mejor versión de nosotros mismos. Y eso es posible gracias a SuperMe. Muchas gracias. Agradecemos a Sonia Ardila por compartir su experiencia en torno a la transformación digital. En los próximos